corrupción sistémica en el socialismo sanchista, hoy reflexionamos sobre la corrupción. Seguidamente enumeraremos algunos casos de corrupción que enfrentan los socialistas y su entorno para al final sacar conclusiones. Este vídeo es más largo de lo habitual. Ante todo, quiero dejar claro que la corrupción no es un problema moral de individuos aislados, de Ábalos, Koldo o Begoña Gómez, sino una consecuencia inevitable de un Estado excesivamente agigantado, centralizado e intervencionista. Están siendo investigados delitos que implican al gobierno socialista y su entorno por organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, apropiación indebida y prevaricación. Y hoy también se presenta querella por presunta financiación irregular de partido político. A estos delitos le acompañan otras irregularidades manifiestas, como que guardias civiles o funcionarios de Hacienda Pública estén apoyando a esta trama de corrupción, y también las constantes mentiras del presidente del gobierno y de las autoridades, cuya obligación es estar a nuestro servicio y decirnos la verdad. Y es que cuando el Estado amplía tanto su poder, inevitablemente amplía también los incentivos para que los gobernantes abusen de ese poder concentrado en sus manos. El intervencionismo y la planificación estatal son inherentemente corruptoras porque concentran el poder en manos de unos pocos que pueden generar muy fácilmente rentas y privilegios a su favor. Los políticos controlan, intervienen, regulan los recursos y rentas de todos nosotros, cosa que no ocurriría en un mercado verdaderamente libre ni en un Estado mínimo. Y así, la corrupción es una distorsión provocada por la existencia misma de un aparato estatal gigantesco que asigna recursos, crea leyes, planifica la vida y los impuestos de todos los demás y que puede hacer decisiones arbitrarias a su favor. Un nuevo y demoledor informe de la Unidad Central Operativa UCO, con 3 líneas de investigación: mascarillas, rescate de Europa y tratos corruptos con Venezuela, revelan que José Luis Ábalos, exministro del gobierno de Sánchez y su mano derecha en el Partido Socialista entonces, participaba en la red de corrupción de sus colaboradores Víctor de Aldama y Koldo García. Este informe expone una trama muy profunda que involucra el enriquecimiento por compras de mascarillas, implica negocios en Venezuela en los que parece que España debía favorecer políticamente a Venezuela frente a Europa, el rescate de Europa, el fraude por el IVA de hidrocarburos y mucho más. Ya aparecen pruebas de que el presidente Sánchez estaba al tanto de algunas cosas como mínimo y presuntamente. Falta iniciar el proceso y el posible veredicto judicial. Aldama alardeaba de su influencia con el 1, refiriéndose a Sánchez. Y no olvidemos el episodio de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien aterrizó en el aeropuerto de Barajas en medio de sanciones de la Unión Europea. Aunque el gobierno negó estar informado al inicio, la UCO confirma que Ábalos había advertido a Sánchez de su llegada y que este habría respondido bien. Ahora se sabe que trasladaba, vete tú a saber si entre otras cosas, 70 millones de dólares en barras de oro. Veremos qué sale en las investigaciones. Vamos a ver algunos de estos casos de corrupción relacionados con figuras claves del PSOE y familiares del presidente, entre ellos caso Mediador o de Tito Berni. La trama consistía en que políticos socialistas ofrecían ventajas en la contratación pública a empresas a cambio de sobornos, extorsiones, favores en inspecciones y privilegios para recibir ayudas europeas. Todo ello acompañado de fiestas, prostitución, alcohol y drogas en pleno estado de alarma. Estado de alarma inconstitucional. No solo eso, sino que desde el propio Congreso de los Diputados impidió el registro del despacho de Tito Berni durante un mes, del 14 de febrero al 10 de marzo, y así las posibles pruebas de la trama custodiadas por Tito Berni en su despacho no pudieron ser investigadas judicialmente al estar precintado. Vemos a políticos socialistas protegiendo a otros políticos socialistas, aprovechando que tienen en sus manos el poder. Corrupción. Caso Duro Felguera, relacionado con la intervención del gobierno para facilitar pagos de Venezuela a las empresas españolas a cambio de contratos y favores políticos. Una de las versiones que dijo Ábalos para reunirse con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la siguiente: la gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda. Mentira. Duro Felguera ni había cobrado entonces esa deuda ni la cobra a día de hoy. Son 120 millones de euros, una cantidad sospechosamente similar al rescate que le concedió la SEPI durante la pandemia. También está Globalia en los favores de Venezuela. Rescate Air Europa. El rescate Air Europa ha sido el más cuantioso aprobado bajo el paraguas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, FASEE, con un total de 475 millones de euros. Es sumamente llamativa la rapidez con la que fue aprobado.
que obtuvo resolución favorable en solo 70 días y en tan solo 5 más el Consejo de Ministros dio su aprobación. En comparación, el plazo medio para otras empresas fue de 240 días, incluso llegó a tardar hasta 579 días. Los implicados en este rescate son también, curiosamente, integrantes de las tramas anteriores. La compañía pertenece al holding Globalia, dirigido por el entonces CEO Javier Hidalgo, también relacionado con la esposa del presidente, como veremos. Precisamente el mismo día que Sánchez y sus ministros aprobaban el rescate, su esposa Begoña Gómez mantenía una reunión con Hidalgo. ¡Qué casualidad! Pueden comprobar estas cifras en la tabla de rescates y fechas que les doy por ustedes mismos. La primera línea es la de Air Europa. Otro escándalo de los indultos, aunque no es un caso judicial, es corrupción. La concesión de indultos a unos líderes separatistas catalanes que han delinquido por sus votos. Queda claro que la finalidad del gobierno socialista consistía en mantenerse en el poder a toda costa. Tan es así que el Supremo finalmente concluyó que no se puede amnistiar la malversación porque me dio un beneficio personal de carácter patrimonial, y también el Supremo consultó al Tribunal Constitucional por el caso de los manifestantes condenados por desórdenes públicos. Los magistrados dijeron tener la absoluta convicción de que la norma vulnera al menos el derecho de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Total, el Tribunal Constitucional aún tiene sobre la mesa esta cuestión de inconstitucionalidad y otras 3, además de 16 recursos. Otro, el caso Koldo. El caso Koldo es un caso de corrupción sistémica, tan maquiavélica que la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, sigue tratando de desentrañar en 2 nuevos informes enviados a la Audiencia Nacional en los ¿qué pasa ahí? Se demuestra que los hilos de la tela de araña que han tejido han permeado y corrompido a funcionarios y burócratas de varias administraciones públicas y de empresas. Están implicados los ministros en el gobierno, por acción o por omisión. La tercera autoridad del Estado también, que es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando era la presidenta de Baleares, y también el presidente de Canarias, y no sabemos cuántos más. Y es que nos han timado inflando el precio de las mascarillas. Han montado sociedades interpuestas, entregas de dinero en efectivo, pagos de favores sexuales, han colonizado y utilizado las instituciones estatales para abusar de todos nosotros, aprovechando la pandemia de coronavirus con tal de enriquecerse ellos. Miren, según Aldama, cobraron 500.000 euros, tanto él como Koldo, entre otras cosas por facilitar el rescate de lo que hemos dicho antes, de Air Europa. Y miren también lo que hizo la ministra de Hacienda respecto al caso Koldo. Lo dice Ignacio Ruiz Jarabo, es director general de la Agencia Tributaria y es presidente de SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Escuche. Fíjate, Antonio, es que no hace ni 3 meses que la ministra de Hacienda cesó fulminantemente a otra delegada de agencia, en este caso de Aragón, porque remitió, simplemente por remitir al juzgado, un informe de un inspector de cartera sobre el caso Koldo, sobre el caso del escándalo de las mascarillas, y como a la ministra no le gustó el contenido, que era un contenido técnicamente impoluto, objetivo e imparcial, porque lo había hecho no un directivo, sino un inspector de cartera, y al remitirse el informe al juzgado, la ministra cesó a la delegada que lo había remitido a Madrid y al director general de inspección de la Agencia Tributaria. En fin, no digo más de este caso porque lo que sabemos hoy debe ser tan solo la punta del iceberg de lo que se irá descubriendo. Y seguimos. Caso Begoña. La esposa del presidente Sánchez debió pensar que por qué no iba a aprovechar ella también. Está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de varias actividades. Una de ellas como directora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, para la que no tenía ni titulación ni méritos. También participación en iniciativas con fondos y contratos públicos, algunos vinculados con nombres de las tramas anteriores, como Víctor de Aldama, con quien consta que se reunió al menos 7 veces. Varios de sus colaboradores y personas cercanas ya están imputados por estas conexiones. Nepotismo, utilización del poder y del cargo para designar a familiares y amiguetes en cargos interesantes y concederles favores y privilegios al margen del principio de mérito y capacidad. Y eso sí, con el dinero de los demás, con el nuestro. Caso David Sánchez. El hermano del presidente también está siendo investigado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Su aumento desmesurado de patrimonio, es decir, ahorraba muchísimo más de lo que ganaba, llamó la atención, pero Hacienda Pública le protegió, emitiendo un informe anónimo a su favor, obviando que el hermano del presidente había tenido un aumento de patrimonio. Claro, este informe es tan increíble por lo que dice, acabo de hacer una referencia, como por lo que no dice. Y es que no hace ninguna referencia
ese aumento patrimonial de 1,5 millones de euros que el propio David Sánchez confesó ante la Diputación Provincial de Badajoz. Una chapuza, porque fue precisamente el interesado David Sánchez quien presentó un aumento injustificable en sus declaraciones a Hacienda. Esto entre otras lindezas, como ser funcionario público pero residir y pagar impuestos en otro país, Portugal, en fin, escuchen a Ignacio Ruiz Jarabo. Concretamente. Sí, tras la irregularidad, por ser inaudito e inédito, de enviar un informe anónimo, cuando la jueza les ha obligado a la agencia tributaria a confesar, digo así, a confesar la autoría del informe, la agencia tributaria ha dicho que fueron la delegada de la agencia tributaria en Extremadura y los 2 jefes de dependencia de inspección y de gestión, es decir, los 3 directivos más relevantes y más significativos de la agencia tributaria en aquella región, en aquella comunidad autónoma. Esto es también inédito, inaudito y yo creo que hasta irregular, y lo explico muy brevemente. Vamos a ver, los 3 directivos en cuestión están a cumplir funciones directivas, están efectivamente a cuestiones de coordinación de equipos, a cuestiones de comunicación exterior, interior, dentro de la agencia, están a ejercer funciones de jefatura de personal, etc. No están en el día a día técnico. Por eso, la agencia tributaria en su historia, la que yo conozco, que no es poca, siempre encarga los informes que han de remitirse a tribunales a los inspectores de cartera, es decir, a lo que se dice de inspectores de cartera, que son aquellos que están día a día efectivamente revisando situaciones tributarias de contribuyentes. Pero no solamente es por esto, es que estos inspectores de cartera tienen su puesto por concurso y por tanto son en principio inamovibles, lo cual da efectivamente una cobertura de independencia a los criterios técnicos que viertan en su informe. A diferencia de esto, tanto la delegada como los jefes regionales de inspección y de gestión que han firmado finalmente el informe o que han reconocido haber hecho el informe, deben sus puestos a lo que se llama la libre designación y por tanto están sometidos al libre cese. Es decir, podrían ser cesados al día siguiente de elaborar el informe si el informe elaborado no lo es a satisfacción de sus superiores. Este caso del hermano de Sánchez muestra muy bien cómo el poder político, en este caso socialista, permea a otras instancias del Estado, corrompiendo a funcionarios y burócratas para que traten a los familiares de los políticos y a los políticos mismos al margen de la ley, que sí aplican contundentemente al resto de españoles. El escándalo de Bildu y la Ley de Seguridad Ciudadana no es un caso judicial, pero sí una muestra más de la influencia que partidos extremistas tienen sobre un gobierno socialista que necesita sus votos perentoriamente para mantenerse en el poder a toda costa. Y visto lo visto, no es de extrañar, porque esa red de corrupción que han montado la necesitan proteger. Es Bildu quien anunció las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana. Bildu es una formación vinculada al entorno de la banda terrorista ETA que acabó con la vida de 853 personas según el Ministerio de Interior. En otras palabras, el gobierno de Sánchez está cediendo el control de temas claves de nuestra seguridad a formaciones vinculadas con el terrorismo, con tal de garantizar su apoyo parlamentario. Esto es corrupción. Yo personalmente, además, considero una ofensa gravísima a las víctimas y un ataque directo y frontal a la seguridad de todos los españoles. Caso hidrocarburos. De nuevo, Víctor de Aldama, vinculado con las otras tramas, aparece aquí en un fraude en un sector reguladísimo, regulado estrictamente por el Estado como los hidrocarburos y que requiere necesariamente la connivencia de funcionarios de la Administración Pública para hacerlo. Son 182 millones de euros defraudados a Hacienda en 2 años. Fíjense, Villafuel, la empresa central de la trama de hidrocarburos vinculada, claro, al caso Coldo, multiplicó por más de 20 sus ingresos, de acuerdo con los datos del registro mercantil. Pasó de facturar 36,2 millones de euros en 2020 a 815,9 en 2023. Aquí tienen las cifras. Fíjense que el resultado después de impuestos también incrementó de 1,6 a más de 20 millones. Está siendo investigada por la UCO. Aparte de lo anterior, no me digan que no es curioso constatar que la importación de hidrocarburos desde Venezuela ha aumentado el 162% en 2024. Vamos, que estamos a partir un piñón con Venezuela también en esto. Los socialistas se entienden muy bien entre ellos. Hemos llegado a poder tirar del hilo de estas tramas de corrupción socialistas gracias a periodistas y jueces independientes que no han sucumbido, gracias a Dios, al poder de Sánchez. Aquí vemos la importancia de la libertad de expresión y de la judicatura. También la inquina que ha tenido Sánchez, especialmente con estos 2 colectivos. Creo que hemos dado varios ejemplos por lo que podemos afirmar
que la corrupción no es solo el resultado de comportamientos individuales inmorales, sino una consecuencia estructural e inevitable del estatismo y el intervencionismo. Cuanto más grande es el aparato estatal, más oportunidades existen para el abuso de poder y los intercambios corruptos. Y Sánchez ha agrandado el Estado. Fíjense que los españoles que cobran del Estado ya son 500.000 más que los del sector privado. La única manera de reducir la corrupción es limitar drásticamente el poder del Estado y permitir que el mercado libre opere, donde las decisiones económicas se basen en la libre competencia, en la elección de los consumidores y no en favores políticos y privilegios estatales. La corrupción altera el Estado de Derecho. Nosotros ahora tenemos menos derechos y menos igualdad ante la ley que antes de gobernar los socialistas. Cuando el Estado adquiere un control desproporcionado sobre la economía y la vida de las personas, las leyes dejan de ser generales y se convierten en herramientas para el enriquecimiento de unos pocos, de esos, de los que gestionan los recursos de los demás. El estatismo abre la puerta a la corrupción sistémica. Tenemos a una panda de bandidos enriqueciéndose a costa de quitarnos derechos y de empobrecernos a todos. ¿Y tú qué piensas?